Hola electromaníacas, hola electromaníacos, hola Eladio. Hola Enrique. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchos hemos conocido a Eladio a través de uno de los últimos proyectos que hemos visto muy grande creciendo en nuestra comunidad y es la iSum Alhambra. Pero Eladio, estoy seguro que tienes una trayectoria anterior mucho más potente o similar a la iSum Alhambra y que has desarrollado otras cosas. Entonces, me gustaría que nos contaras qué es tu trabajo, en qué consiste. Bueno, pues el trabajo consiste básicamente en desarrollo de electrónica desde el concepto hasta un prototipo listo para producción y en este caso, como con la iSum Alhambra, incluso la producción también. Entonces, todo el proceso de desarrollo de un producto electrónico. Desde que tenemos una idea. Desde la idea, a veces el cliente tiene la idea y no sabe cómo llevarla a cabo o cómo enfocar el producto. Y bueno, pues todo ese proceso. Bien, hay una cosa que suele llamar la atención y que me lo comentaste cuando empezamos a hablar, y es que vives en Pinos del Valle, que es un pueblo que está en Granada y que es algo que suele relativamente llamar la atención, sí. Porque muchas veces cuando nos dedicamos a los temas que nos dedicamos nosotros, normalmente solemos terminar muy cerca de núcleos urbanos muy grandes y con relativa capacidad industrial, como pueda ser a lo mejor Madrid, como pueda ser Barcelona, como pueda ser, por ejemplo, el País Vasco. Pero el hecho de estar en Pinos del Valle, ¿por qué? Bueno, pues yo nunca lo he visto algo incompatible. Este tipo de actividad no la he visto algo incompatible con estar en una zona rural y alejada de grandes ciudades. Bueno, no es incompatible desde el momento que existe internet, antes sí lo era obviamente, pero bueno, yo en cuanto vi que podía descargarme un datasheet estando aquí en el pueblo, pues yo nací aquí, me gusta la vida en el pueblo más tranquila que en las ciudades y ya está, y por eso estoy aquí, no tiene más. A día de hoy es cierto que si teniendo una conexión a internet en la que conseguir documentos como por ejemplo los datasheets, que son una de las cosas imprescindibles a nivel de electrónica porque nadie conoce todos los componentes, sería una auténtica locura. Y teniendo, por ejemplo, la logística, como ejemplo, como la tenemos, cuando necesitamos conseguir algo, que es relativamente fácil conseguir cualquier cosa en muy poco tiempo, pues es cierto que buscar el sitio en el que te sientas a gusto, en el que poder trabajar, en el que poder vivir y que se pueden conseguir las cosas, no como hace a lo mejor unos tiempos antes de que existiera internet, que era más difícil conseguir esa documentación. Porque es cierto que yo no lo he vivido, pero seguro que tú sí que lo has vivido, y es el hecho de conseguir un datasheet cuando no los teníamos en bases de datos accesibles desde Google. Solo poner el número de serie de un componente o el nombre de un componente y consigues su datasheet de no sé cuántos fabricantes distintos. Sí, antes lo que había eran libros de datasheet, más o menos, algo así, ¿no? Y bueno, pues esos libros estaban en las universidades, estaban, pues bueno, los que estaban accesibles pues eran de componentes más antiguos y podías acceder a cosas muy estándar, no como ahora que con los distribuidores que hay buscas cualquier cosa por rara que sea o un producto que acaba de salir, un componente que acaba de salir y ya lo tienes donde lo puedes comprar y te llega de Estados Unidos aquí a Pino en 3 días. Entonces, pues claro, no supone ningún problema ya con esa logística y con esos medios de comunicación, no supone ningún problema estar en una zona como esta. Es genial. Además, estamos en la zona de trabajo de Eladio y como podéis ver tiene todos esos elementos, todos esos instrumentos, todo ese instrumental que nos facilita la vida a la hora de hacer las cosas. Yo estoy viendo ahí un osciloscopio de Agilent Technologies que tiene pinta de ser la leche, no lo conozco, pero tiene pinta de ser bastante importante. No veo, por ejemplo, el ancho de banda es de 200 MHz, ¿no? 350. 350, hostia, cómo lo he visto desde aquí de mal. Pero 350, tiene pinta de ser un osciloscopio de los interesantes. Sí, bueno, pues para un electrónico son tus ojos, ¿no? Lo que te permite ver lo que está pasando en un circuito, es la herramienta más, aunque se pueda pensar que es un polímetro, pues casi que realmente lo más básico para la electrónica es un osciloscopio. También la parte de FFT, pero eso menos, y bueno, pues sí, pues puedes hacer desde ver cosas básicas hasta decodificar protocolos que si tienes que depurar un bus C o algo así,
pues ahorra muchísimo trabajo. Sí, sobre todo... Sí, muchísimo tiempo. Claro, porque si no tienes un elemento que te permita decodificar ese protocolo, el tener que estar contando bits, estar apuntándotelo para... Yo lo he hecho y bueno, se hace, pero consume mucho tiempo. Ojo, que sí consume, yo también lo tengo que hacer. De hecho, yo ahora mismo el único osciloscopio que tengo es un osciloscopio pequeñito, un DS Nano. Es un único canal, el ancho de banda es bastante malo y introduce un ruido bastante importante. Y sí, tener que decodificar un protocolo, o sea, cualquier elemento de comunicaciones con eso, es que tela, eso. Es curioso como... en electrónica nos vamos encontrando con problemas y nosotros mismos, los propios ingenieros, somos los que vamos buscando en nuestros equipos para solucionar y mejorar nuestro trabajo. Eso lo haces siempre, aunque tengas los mejores equipos. Siempre te falta algo que no tienes y tienes que buscarte la manera de hacerlo. Siempre. Y para cada cosa que mides, pues acabas necesitando algo específico y siempre te acaba haciendo algún circuito, alguna cosa para poder medir lo que quieres. Sí, siempre te falta ese elemento. Sí. Siempre. Hagas lo que hagas. Por mucho que tengas, pero bueno, es una forma interesante también o sea, ese tipo de problemas tienes que poder resolverlos porque es lo que digo, que por mucho instrumental que tengas siempre te va a faltar algo y está bien que sepas qué quieres hacer y cómo se haría y poder resolverlo pues de una forma, bueno, pues aunque te lleve un poco más de tiempo, pero un equipo mucho menos costoso o no dependes de ese equipo, en fin. Hay una cosa que personalmente me gusta valorar mucho y es cuando, por ejemplo, estás trabajando en una placa, estás en la parte del proceso que sea, en su proceso que sea, pero tienes un problema. Porque, por ejemplo, estás testeando una placa y te falta un circuito o te falta a lo mejor una fuente con la que limitar corriente o algo así. El hecho de que la persona que lo está testeando sea capaz de desarrollar un circuito rápido que te permita solucionarte ese problema en ese momento, aunque no tengas el instrumental súper caro que te permite hacerlo, es una cosa que a mí personalmente valoro mucho. Eso es básico porque puedes pensar que si tienes un osciloscopio, un polímetro, un generador de funciones, tal, lo tienes todo y no es así. O sea, hay tantísimos equipos que realmente necesitas. O sea, a veces te llega a plantear, o sea, ¿cuántos equipos tendría que comprar realmente para no tener que estar haciendo ese tipo de cosas? Y no sé, el número es demasiado grande, entonces siempre hay alguna, salvo que sea un trabajo que tú haces continuamente y si te merece la pena comprar el equipo para eso, pues el hecho de estar montándote algún circuitillo en la protoboard para medir lo que sea, es algo que ocurre con relativa frecuencia. Hablemos de la ISUM Alhambra, y es que muchos te hemos conocido a través de la ISUM Alhambra, porque, por ejemplo, Juan González, Juan, nos habló de ti, porque has estado involucrado y sigues involucrado en el desarrollo de la ISUM, y es una placa que, bajo mi punto de vista, está revolucionando mucho las cosas en las que estamos viendo, en este caso las FPGAs. Igual no al nivel me atrevería a decir que no igual que al nivel de Arduino, como lo hizo en su momento cuando salió Arduino, que fue una revolución total en el hecho de trabajar con microcontroladores porque simplificaba mucho las cosas y la comunidad creó muchísimas librerías y muchos elementos. La ISUM creo que es demasiado joven todavía para que pase algo así, pero lo veo por el camino. A lo mejor no tan a nivel, porque creo que una FPGA quizás es un paso más avanzado, porque ya estamos hablando de un desarrollo de electrónica que o bien sea mediante bloques, a lo mejor con el software que te permite hacer bloques, o bien sea mediante el lenguaje de descripción hardware. Pero creo que es un paso más allá, en mi opinión personal, no sé qué piensas sobre eso. Bueno, un paso más allá según cómo lo mires, porque si lo ves como FPGA sí están asociadas a unos sistemas más avanzados que los microcontroladores, pero si lo ves como una herramienta para aprender electrónica digital, pues no lo es tanto. Y lo que pasa es que como lo que se conoce del mundo de la programación, realmente aprender cómo funcionan puertas lógicas y hacer cosas sencillas con puertas lógicas no es más complicado que la programación. Entonces, bueno, es cuestión de que la gente lo conozca y yo creo que puede llegar a ser tan popular, quizás no para hacer cosas tan complejas todo el mundo, pero una vez que hubiera bloques igual que hay para Arduino, yo creo que sí que puede ser muy de gran público, digamos. El desarrollo de una placa, como por ejemplo en este caso de la ISUM Alhambra, es largo muchas veces. Sí. O sea, empezamos con una idea siempre,
y al final hasta que tenemos un producto encima de la mesa que decimos que funciona 100% bien, que nos aseguramos que todo es correcto y que puede llegar una persona que no sea del grupo de desarrollo de esa placa a usarla sin tener problemas, a veces es un proceso muy largo, ¿no? Sí, bueno, en general el desarrollo de una placa, bueno, salvo que tú ya tengas hecho algo muy parecido, en general sí es largo, desde que se pasa, o sea, partes del concepto y luego empieza a buscar componentes, por ejemplo, que no solo que cumplan las especificaciones, sino que sepas que los vas a encontrar luego, que entran dentro del precio, porque en este caso, por ejemplo, es un producto que sí es sensible en precio. Y bueno, solamente buscar los componentes ya lleva mucho tiempo. Luego, pues hacer librerías, esquemáticos, diseñar PCB y luego, sobre todo, las pruebas, verificar que aquello hace lo que tú querías. Y bueno, pues es un proceso, pues sí, un poco largo para el que a lo mejor piensan que no lo conoce, pero bueno, el proceso normal. Una vez que tenemos esa idea de bloques y que ya tenemos, por ejemplo, el esquema desarrollado, pasamos a desarrollar una PCB, que puede complicarse mucho o no, dependiendo de cómo vaya el proceso. Bueno, eso es algo que tienes que tener en cuenta casi desde el principio, porque tú en este caso ya sabíamos en qué espacio tenía que caber y qué componentes teníamos. La propia FPGA ya es muy grande, una buena parte de la placa estaba ocupada por conectores y entonces quedaba poco espacio para todo lo que queríamos poner. Entonces algo que tienes en cuenta desde antes del esquemático, porque ya en el esquemático pones componentes que quepan ahí. Tienes que, en el caso de la Alhambra, pues está bastante miniaturizada, trabajamos en los pasivos en 0402 y por ejemplo, el FTDI, que era más común encontrarlo en encapsulado TQFP, pues hubo que pasar a QFN porque no cabía el TQFP. Entonces es algo que realmente o sea, primero hace un tanteo de ver lo que tienes que poner y el espacio que tienes y ya desde el esquemático eliges componentes que vayan a entrar ahí. La PCB en origen lo diseñaste en Altium, porque era uno de los software que manejabas o porque es uno de los que desarrollas, entiendo, que más práctica tiene. Sí, salió, o sea, como el proyecto surgió así relativamente rápido, pues bueno, con la herramienta que trabajaba en ese momento lo hicimos. Además, no pensábamos que luego iba a tener la difusión que está teniendo, lo hicimos como un proyecto casi de investigación para nosotros, cuando se planteó la idea y bueno, pues se hizo así un poco sobre la marcha. Bien, y luego lo que hemos visto es que, por ejemplo, en los repositorios que hay en GitHub y demás, está esos mismos elementos, esos mismos archivos, pero pasados a KiCad. Cuando tenemos una PCB y, por ejemplo, queremos mandar a fabricar, por ejemplo, la primera tirada, digamos, de prototipo para ver si eso realmente funciona bien, supongo que ese sería el proceso que seguisteis, ¿no? Lanzar una primera tirada que sería de prototipado. ¿Qué archivos, por ejemplo, qué le tenemos que mandar a un fabricante en este caso? Bueno, pues, ¿te refieres al fabricante del PCB o de...? Hablemos, por ejemplo, primero del PCB. Sí, bueno, pues del PCB tienes que enviar, pues, básicamente las 4 capas de cobre, la máscara de arriba y de abajo de soldadura y la serigrafía y luego los taladros. Esos son básicamente los archivos que necesitas para fabricar el PCB. Y en este caso, por ejemplo, las capas, hemos dicho 4 capas, entonces las capas intermedias que son planos de alimentación o hay vías de datos, por ejemplo. Sí, bueno, en la placa, como he dicho antes, como estaba bastante comprimido, ¿no? En el espacio que teníamos había que poner muchos componentes, no queda espacio para rutar señales y alimentación. Entonces hay 2 capas, una es solo de masa y otra pues tiene alimentación y alguna cosa más y 2 capas de señal. Al desarrollar la PCB, por ejemplo, hay muchas veces que hay que tener, muchas veces no, hay que tener relativo cuidado, por ejemplo, con cómo hacemos las masas, cómo hacemos los retornos, porque la podemos liar. En este desarrollo, por ejemplo, hablando de la FPGA en sí o hablando del FTDI o algo así, ¿has tenido algún problema a la hora de decir necesito que alguna de las pistas no sean de mayor longitud que algo o que no pase cerca de algún otro componente o algo así? Bueno, ese aspecto está siempre un poco ahí, ¿no? O sea, no compartir pistas que usen mucha corriente con pistas de señal. Por ejemplo, en concreto hay una pista que se utiliza para alimentar unos convertidores de nivel y que también es referencia para el convertidor analógico digital. Pues eso hay que hacerlo con cuidado, controlando el ancho de pista. En general, en esta placa no es una placa demasiado complicada, no trabaja a velocidades altas y entonces no hay mucho problema de eso.
Más bien el problema que tiene es con temas de temperatura, porque un regulador muy pequeño que hemos intentado que dé el máximo, los 3 amperios, y que los dé de forma sostenida, que tú puedas, si quieres montarte un robot y utiliza muchos servos y va a demandar esa corriente sostenida, pues que pueda disiparla, que también es una de las razones para tener 4 capas, poder dedicar una a masa y de esa forma disipar el calor. Sobre todo porque es una de las cosas que nos contaba Juan en el vídeo que hablamos sobre FPGAs libres y sobre ISUM, y es precisamente eso, que una de las ideas principales era que se pudieran conectar servos, porque hay muchas placas en el mercado y si tú buscas hay placas con FPGAs, pero bueno, lo primero tienen la característica de que algunas no sabemos 100% cómo son y por tanto no las metemos dentro del grupo de libres, pero también tienen la característica de que como quieras meter algo que consuma corriente como un servo, tienes que estar haciendo cosas externas, alimentándolos de manera externa y no tirar directamente de los convertidores que tenga la propia placa, a lo mejor, porque no van a soportarlo probablemente. Sí, normalmente no están pensadas para eso, vamos, yo las que conozco, las que se me vienen ahora a la cabeza, no. Es una característica de las que tiene la Alhambra, que Juan lo planteó así y que yo lo veo muy interesante también, el hecho de que directamente puedas conectar no solo servos, sino también sensores de todo tipo, de estos que van contra hilo, alimentación y señal, y entonces pues resulta muy práctico y muy rápido para montar muchas cosas y hacer pruebas. Una vez que tenemos, por ejemplo, el primer prototipo, o tenemos ya una tirada, por ejemplo, de producción, que es en lo que estamos ahora, entiendo que nos toca hacer algunas pruebas, algunos tests para asegurarnos que todo funciona de manera correcta, que todo ha salido bien, que no ha habido ningún fallo ni en la soldadura, por ejemplo, del SMD, ni en la soldadura de ningún elemento through-hole, bueno, en ningún tipo de elemento, y que no ha habido confusiones en algún componente o algo así, ¿no? Entonces, a mí así a priori lo que se me ocurre es por ejemplo, hacer controles de tensión en los reguladores, de corriente de componentes. ¿Qué tipo de controles se pueden llevar a cabo, por ejemplo, en una placa como esta? Pues bueno, ese que has dicho es el más básico, ¿no? Primero comprobar que todas las tensiones están bien. En el caso de la ISUM Alhambra lo que estamos haciendo es medir en todos los puntos principales de la cadena de alimentación, en todos los puntos donde hay algún elemento en medio, como son componentes muy pequeños pues puede haber un corto entre ellos y la placa funcionaría, pero pierdes la protección que te da ese elemento. Entonces hacemos medidas con mucha precisión, utilizando muchas cifras, porque así vemos caídas de menos de 1 milivoltio, que te indica que ese componente está en medio y que no se ha cortocircuitado o que no hay un corto en la soldadura. Lo que sí hacemos es una prueba de carga, porque una cosa que sí que no es tan extraña que pase es que una soldadura esté fría, o esté mal o por una vibración pues se ha partido, se ha soltado y si no carga el regulador parece que está bien, pero cuando demanda mucha corriente pues aparece mucho rizado. Entonces una prueba de carga sí que hacemos a plena carga a cada placa. O sea, vamos poniendo todas las placas, vamos midiendo tensiones en unos cuantos sitios, medimos todos los GPIos y hacemos una prueba de carga y de cortocircuito para asegurarnos de que esas protecciones principales funcionan. Genial. Y por ejemplo, hablando de rizados, ¿qué tipo de convertidores estás usando? ¿De continua a continua, por ejemplo? Sí. Bueno, no hay nada que no sea continua ahí, sí. Entiendo. ¿Pero qué tipo de convertidores son? ¿Son lineales? ¿Son...? No, es un convertidor conmutado. La tensión nominal a la que trabaja es 12 voltios, pero el rango de alimentación que permite es de 6 a 17. Y bueno, la prueba pues se hace, primero hacemos una prueba, lo que se suele llamar el smoke test, pero que no tendría por qué haber humo, ¿no?, en una prueba, y lo que hacemos es enchufar con la fuente limitada a una corriente que no dañe ningún componente y además con la fuente apagada, porque si no la capacidad de salida de la fuente podría dañar tu placa al enchufar. Entonces enchufamos la placa con la fuente apagada, limitada en corriente, arrancamos la fuente, entonces si hay algún corto o algo va mal, pues la corriente sube hasta 60 mA en este caso, no llega a los 5 voltios y ya ves si hay algún problema. Y luego una vez que ya sabemos que no hay esos problemas, pues hacemos una prueba, en este caso en el test que estamos pasando a cada placa, hacemos una prueba a 6 voltios, que es el límite inferior, y a 12, que es el nominal. Y la prueba de plena carga la hacemos a 12 voltios y un consumo de 3 amperios.
Vamos a hablar un poco de electrónica así un poco como concepto, como general. Hay mucha gente que suele dividir la electrónica en 4 bloques, y a ver si estás de acuerdo conmigo. Yo lo suelo dividir, digamos que en 4 bloques, que todo se complementa cuando estamos desarrollando muchas veces algo, pero que suelen ser electrónica analógica, electrónica digital, electrónica de potencia y electrónica de instrumentación. No sé qué piensas sobre eso, si estás de acuerdo con esa distribución. Por ejemplo, en este caso, pues no sé, tendríamos la FPGA, que la podríamos meter dentro de electrónica digital, tendríamos los convertidores continua-continua, que serían electrónica de potencia. El tema de estos 4 bloques, de nombrar los 4 bloques, es porque normalmente con casi todos los que suelo hablar que se dedican a electrónica, suelen tener como su preferencia, como que suelen tener un orden en el cual dicen, oye, a mí es que me gusta trabajar mucho en este campo. Pero al final, al final no, siempre terminas mezclándolo todo cuando desarrollas un producto. Si lo desarrollas tú o lo desarrollas en un grupo de personas muy pequeñas, pues al final todos termináis trabajando en todos los campos, salvo que estés trabajando en un grupo muy grande que se segmente lo suficiente el proyecto como para que cada grupo de trabajo trabaje en una sola elemento. Sí. Personalmente a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta es mezclar potencia con digital. Me parece impresionante, sobre todo poder mezclar esos dos mundos, ya no solo la potencia que alimenta a la circuitería digital, sino que una circuitería digital pueda llegar a controlar una circuitería de potencia, que se mezclen entre sí, aunque sean distintas etapas. No sé si, por ejemplo, tú tienes algún tipo de orden en estos cuatro grupos, que te guste alguna más que otra o no. No, a mí me gusta mucho, como tú has dicho también, la parte de digital controlando potencia. No sé, creo que es una forma de hacer electrónica que suele ser más divertida, no sé. Sí, pero bueno, como por análisis en sí me gusta más la electrónica de potencia, la analógica, más que la digital, que bueno, es un poco pues ver cómo está hecho el diseño de referencia o ver qué pin hay que conectar con qué pin. También tiene la parte buena de que si lo has hecho mal lo sabes enseguida, ¿no? Porque si has conectado un pin donde no había que conectarlo, pues enseguida no funciona, mientras que la electrónica analógica o la de potencia pues son permisivas, digamos, te permite, o sea, puede que funcione, pero durante un tiempo y luego aparecen los fallos. Entonces es una electrónica más interesante. En el caso de la ISUM hablamos de una FPGA. Y a día de hoy, cuando queremos hacer algo rápido, quizás nos hemos acostumbrado mucho a usar placas de prototipado o placas de desarrollo, así como por ejemplo puedan ser Arduino. Si tú tuvieras que hacer un circuito, por ejemplo, un circuito rápido, no un producto final, sino un circuito rápido que necesitas para algo, y tienes la posibilidad de hacerlo con, por ejemplo, una FPGA o con la ISUM y con un microcontrolador, como por ejemplo la Mega que está de Arduino, ¿tienes alguna preferencia? Bueno, ahora mismo, claro, todos tendemos a usar Arduino porque es lo que conocemos y sobre todo porque es para lo que hay más librerías, ¿no? Pero bueno, también una FPGA, cuando tengamos esas librerías, pues probablemente sea tan fácil como con Arduino hacer cosas. Y luego hay cosas que a lo mejor no se te ocurre hacer con un Arduino, como a lo mejor quieres, pues el otro día alguien comentaba en la lista, había hecho un generador de pulso, pues con una FPGA pues puedes hacer un generador de pulso con la forma que quieras y que genere otros pulsos desfasados no sé cuántos nanosegundos o cosas así, que con un micro pues a lo mejor ni puedes hacerlo, ni fácil ni difícil, ¿no? Sino que no puedes hacerlo, y la FPGA pues tiene otras capacidades que no tiene un micro y además puede hacer lo que hace un micro, aunque ahora mismo no esté empezando a desarrollarse todo eso. Le tenemos que dar un poco de tiempo y trabajar todavía con ello. Claro, eso está empezando. Otras ventajas que te puede dar, como por ejemplo ser más fiable, porque habría, por ejemplo, pues no sé, el robot sigue líneas típico, que tú al final unas instrucciones muy simples, pero no dejas de tener un microcontrolador ejecutando código, que es una maquinaria relativamente compleja, que en ese caso no se presta mucho a que falle, pero no deja de haber una maquinaria digital compleja y un software ejecutándose, mientras que eso a nivel de una FPGA serían 2 puertas lógicas, prácticamente no puede fallar. Otra cosa es que el paralelizar en hardware es algo natural, es algo intrínseco al hardware, mientras que en software pues complica muchísimo las cosas. Entonces, según que vayas a hacer, te puedes encontrar que es más fácil una cosa u otra, pero sobre todo lo interesante ahora en este momento es ver esa otra opción, que la gente no la ve porque nunca ha estado ahí, ¿no? Entonces, ver qué opciones da el hardware y cómo complementa
al software, a la manera de pensar tradicional, pues yo creo que es muy interesante. Hay un último bloque del que me gustaría hablar y es el tema de la instrumentación. Hay muchas veces que nos da la sensación de que para hacer cualquier cosa necesitamos estar rodeados de un montón de equipos que a veces en electrónica son relativamente caros, pero hay otras veces que con equipos más sencillos, inclusive en los que nos podemos llegar a montar nosotros mismos, se pueden hacer muchas cosas. En este caso, por ejemplo, por aquí estamos viendo 2 osciloscopios, ¿no? Una fuente, aquello me parece que es un generador de funciones, y esto es una fuente de alimentación, ¿no? En continua. Sí. Para mí, por ejemplo, quizás los 2 instrumentos más importantes podrían ser un osciloscopio que te permita hacer las medidas, tanto que tenga la capacidad de memoria suficiente y la frecuencia suficiente de muestreo como para poder hacer las medidas que necesitas hacer dependiendo de lo que estés trabajando. Y además un polímetro que te permita medir elementos como por ejemplo una tensión de salida que es continua. Ya no que necesites medir un rizado, por ejemplo, sino que necesites saber que ahí tienes una tensión y que a lo mejor no te importa tanto el rizado, o que necesitas evaluar a lo largo de un tiempo esa tensión, por ejemplo con un polímetro que te permita almacenar los datos a lo largo de un tiempo y luego, por ejemplo, poder exportarlo y graficarlo y poder hacer un análisis de ello. Para ti, de la instrumentación relativamente básica, ¿qué sería lo más importante? Pues yo creo que lo más importante, yo me quedaría con un osciloscopio, quizás es lo más importante de todo. No hace falta que sea un mega osciloscopio, ahora hay ya equipos relativamente baratos y que hacen muchas cosas, y una fuente de alimentación es básico, ¿no? Porque si no, no puedes hacer prácticamente nada, pero es importante que tenga capacidades fácil de programar, porque eso agiliza mucho el trabajo y te permite, pues por ejemplo, poder limitar una fuente a miliamperios es muy práctico. Fuentes analógicas, pues tú las puedes limitar en corriente, pero bueno, a lo mejor no es tan fácil ajustar a 50 milis si tú querías hacer la prueba ahí, porque a 100 ya se puede estropear tu circuito. Entonces, yo he pasado por no tener esos equipos, y habiendo trabajado sin ellos y con ellos, pues yo lo que más agradezco ahora es las fuentes digitales y un osciloscopio. Digamos que eso es de uso permanente, vamos. Pero lo esencial es el osciloscopio, que además permite aprender muchísimo, que eso es fundamental, porque un osciloscopio, cuando te pones a medir, siempre está midiendo lo que tú quieres y otras cosas que no quieres medir, y entonces pues viendo cómo quitar esas cosas aprendes mucho también. Y la única forma de aprender a manejar muchas veces el equipo es ponerse con ellos. Sí. Es montar un circuito, intentar medir algo que no consigas medirlo y pelearte con el equipo, con el osciloscopio, por ejemplo, hasta que consigues esa medida que necesitas. Claro. Y a veces dar un montón de vueltas por un montón de menús, sobre todo en algunos osciloscopios digitales, que hay cosas que están muy escondidas a veces. Sí. Y luego eso da igual que el equipo sea muy avanzado o básico, esos problemas están siempre y tú tienes que saber resolverlos. Entonces, una vez que tengas un equipo básico, ya puedes empezar a aprender esas cosas. Gracias, Eladio, por estar en el canal, gracias por invitarme a estar aquí contigo, enseñarme todo lo que tienes aquí, por grabar este vídeo y por invitarme a tu casa, porque lo has hecho. Gracias a ti, y gracias a ti por venir, y gracias por el trabajo que estás haciendo en el canal, que yo creo que está muy muy bien para cualquiera que quiera aprender electrónica, y te animo a que sigas con esa tarea. Perfecto, yo seguiré y muchas gracias. Y vosotros recordad que si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros para no perderos ningún futuro vídeo y recordad que nosotros nos vemos la semana que viene.